Los operativos policiales y militares del estado de guerra dejan 329 detenidos en el país, que son procesados por el delito de terrorismo. Según el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, no hay guías carcelarios asesinados, pero sí continúan secuestradas 139 personas. Los 13 detenidos por el ataque a TC Televisión son procesados en audiencia virtual. Para los 11 adultos, un juez anticorrupción ordenó prisión preventiva, mientras que a los 2 adolescentes otro juez les dictó internamiento preventivo. El comando de policía de Huaquillas fue atacado por delincuentes. Los militares los enfrentaron a bala en la frontera y detuvieron a 2 terroristas. De forma unánime, la Asamblea Nacional manifestó su respaldo al presidente Daniel Noboa ante la guerra interna con el terrorismo. La Superintendencia de Seguros aclara que el estado de guerra interna no anula la cobertura de las pólizas de seguros en el país. El gobierno argentino ofrece enviar tropas al Ecuador para ayudar en el combate a la inseguridad, mientras Estados Unidos, Bolivia y otros también ofrecen ayuda. Miércoles 10 de enero, bienvenidos a una nueva jornada informativa en Televistazo Estelar. Seguimos pendientes de los últimos hechos y decisiones sobre la crisis de seguridad que enfrenta el país. La guerra, las secuelas del terror. Las Fuerzas Armadas y la policía expusieron los resultados de los operativos de seguridad como parte de la declaratoria de estado de guerra. Paul Romero cubrió la presentación del balance. En las primeras 24 horas después de la declaratoria de guerra del gobierno a las 22 organizaciones consideradas terroristas, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional presentaron los resultados de las operaciones ejecutadas a escala nacional. 329 terroristas han sido detenidos por la fuerza pública, quienes pertenecen a 3 organizaciones: Tiguerones, Lobos y Choneros. Se registraron enfrentamientos armados con la fuerza pública. 5 terroristas murieron. En las operaciones coordinadas, además, se incautaron 61 armas de fuego, 418 municiones y 24 explosivos. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, el comandante del Ejército, Fernando Adati, de la Marina, Miguel Córdoba, de la Fuerza Aérea, Celiano Ceballos, y el comandante de la Policía, César Zapata, presentaron los resultados. Todos estas operaciones militares que hemos realizado, en las que hemos logrado neutralizar a terroristas y capturar a terroristas, lo hemos hecho con nuestro personal de inteligencia, tanto de Policía Nacional cuanto de Fuerzas Armadas, así como con nuestros comandos de fuerzas especiales de ambas instituciones. El bloque de seguridad que hemos conformado desde el inicio está dando sus frutos y nos mantendremos así, siempre unidos, siempre cohesionados, porque esa es la única manera, con unidad, con cooperación, con sacrificio, de sacar adelante a nuestro país. La fuerza pública también tuvo bajas. 2 policías han muerto hasta el momento y 1 está gravemente herido. Vela señaló que no existen rehenes fallecidos. Hasta el momento se han liberado a 4 policías y 2 están en proceso. Las operaciones se centran en las provincias de Los Ríos, Santo Domingo, Guayas, Manabí, Esmeraldas y El Oro. Además, se confirmó que hay un grupo de élite de la fuerza pública que está tras la pista de alias Fito bajo cooperación internacional para poder localizarlo y aprenderlo. Esta tarde se formularon cargos contra los 13 detenidos por terrorismo en las instalaciones de TC Televisión ayer en Guayaquil. Primero se instaló la audiencia contra los 2 adolescentes de 15 y 17 años. El juez dictó el internamiento preventivo de los 2 menores. A las 15:30 comenzó la diligencia contra los 11 adultos capturados por los hechos en el medio de comunicación. El juez dictó prisión preventiva en su contra. Las 2 audiencias se instalaron en la modalidad telemática con magistrados en Quito, pese a que los hechos ocurrieron en Guayaquil. El delito de terrorismo es castigado con hasta 16 años de prisión. Más adelante tendremos un reportaje sobre estas diligencias. Mientras tanto, las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil se mantienen cerradas. La Fiscalía y la Policía Nacional continúan en ese lugar y sigue el resguardo también en los exteriores de las instalaciones. Luisa María Heredia con el informe.
Cerca del mediodía de este miércoles, colaboradores de TC Televisión se reunieron en los exteriores de sus instalaciones en Guayaquil, a las que el martes un grupo armado ingresó para causar terror. Llegaban con la esperanza de poder retomar la rutina, entrar al canal para retirar los objetos personales que dejaron botados la tarde anterior y salir a trabajar. Esperemos que se tomen todas las medidas de seguridad, los resguardos necesarios para poder continuar con nuestra labor. Nuestra labor es informar. Pero las puertas de acceso al medio de comunicación seguían cerradas. La Fiscalía ordenó que permanezcan así durante 48 horas, es decir, hasta el jueves por la tarde, ya que al interior todavía se realizan diligencias adicionales a las pericias previas a la formulación de cargos contra los 13 detenidos de este caso. En exteriores el resguardo policial se mantiene. Agentes apostados, otros en patrullaje constante, incluso una unidad móvil fue instalada fuera de la estación televisiva. Se hicieron varios operativos de control a los vehículos que transitaban por la zona en el transcurso de la jornada para mantenerla controlada. Por ahora el canal retomó su transmisión en la noche desde Quito y los trabajadores de Guayaquil se fueron a casa. Esperan una segunda orden. Durante las últimas horas, militares y policías salieron a las calles en equipo para el control del orden público. Los soldados ingresaron a hospitales públicos y también a los supermercados, donde incluso fueron ovacionados por los ciudadanos. Diego Cuenca con los resultados. En Manabí, las Fuerzas Armadas desplegaron 400 uniformados. Un grupo en Puerto Viejo visitó hospitales públicos y del Seguro Social. Recorrieron pasillos y revisaron cada área médica. Mientras en los exteriores una veintena de soldados estaba en tanquetas. Por la noche salieron a las calles armados y durante el día fueron ovacionados por los ciudadanos. Los controles en Carchi se distribuyeron en 7 equipos de combate, de 20 militares. Recorrieron la zona urbana de los 6 cantones de la provincia. Los uniformados también inspeccionan los pasos informales que conectan con Colombia. También operaron junto a motorizados de la policía y otros patrulleros que resguardan el casco comercial de Tulcán, a pesar de la poca afluencia. En Esmeraldas realizaron un operativo luego de que 18 vehículos fueron incinerados este lunes y martes en los cantones de Esmeraldas y Atacames. Tras estos hechos, 12 hombres y una mujer fueron detenidos. En Ibarra, la policía con militares hicieron una redada en el sector Azaya para capturar a un cabecilla de la banda Los Lobos. El hombre en su poder tenía 6 sacos de dinamita, droga y armas. En Ambato capturaron a 17 delincuentes, entre ellos otro cabecilla de Los Lobos. Según la policía, 3 de los detenidos estaban planificando atentar contra las instalaciones de la Policía Judicial de Tungurahua. También decomisaron armas y explosivos. En El Oro, el despliegue operativo permitió rescatar a los 3 policías que fueron secuestrados en una unidad comunitaria en Puerto Bolívar. Los agentes fueron hallados en la isla Corazones, en el archipiélago de Jamelí. Los implicados son 10 personas, capturadas en el cantón Arenillas. En la autopista Narcisa de Jesús, en el norte de Guayaquil, desplegaron más de 60 uniformados. Entre militares y agentes de tránsito, empezaron a revisar que los vehículos no tengan vidrios polarizados o accesorios que no permitan identificar al conductor y a sus ocupantes. Hubo 5 carros retenidos en los primeros 30 minutos. Los dueños deberán pagar $230 de multas. Los soldados también inspeccionaron las armas de los guardias privados que circulan por la ciudad. En los supermercados de la urbe además se registró la presencia de militares en los pasillos. También hay novedades en la Asamblea Nacional. Los legisladores sesionan en el Pleno y debaten sobre una resolución acerca de la seguridad en Ecuador. Patricio Díaz, te preguntamos a esta hora cuáles han sido las posturas. Adelante. Juan Carlos, lo que en inicio se hizo fue el cambio del orden del día para tratar precisamente ese tema, un respaldo al Ejecutivo en sus acciones contra la delincuencia y el crimen organizado. Este punto fue pasado al tercero y lo que se está tratando en estos momentos es la ley de competitividad energética. Pero les debemos comentar que la Asamblea empezó con un minuto de silencio por las víctimas que han fallecido en estas últimas horas en este conflicto con las organizaciones delincuenciales y también
el legislativo, los 137 legisladores se pusieron de pie y aplaudieron a las Fuerzas Armadas y a la policía por la labor que están realizando y por la lucha que emprenden contra el crimen organizado y el narcoterrorismo. Eso es lo que ha sucedido en la Asamblea a las primeras horas de esta tarde, y también después el presidente del Legislativo ha anunciado, como les mencionábamos, ese respaldo al Ejecutivo en la decisión de decretar este conflicto armado. Ayer ya se hizo un respaldo por parte de las autoridades legislativas y también de los jefes de bancada, pero en cuanto al estado de excepción y a las acciones primeras, ahora el respaldo sería de los 137 legisladores en torno a la decisión del presidente de decretar un conflicto armado interno. Escuchemos lo que dijeron varios de los legisladores y el presidente de la Asamblea. No solamente para respaldar al gobierno en materia de seguridad, sino a las fuerzas del orden, después de que se haga un decreto nuevo que sobrepase el decreto de excepción anterior y que por supuesto nos pone en una condición en donde las fuerzas del orden pueden actuar y consideran estos grupos como terroristas. Entonces, en base a eso vamos a dar un respaldo aquí en la Asamblea Nacional de hoy. Vamos a apoyar esta resolución para que el presidente tenga todas las armas necesarias para luchar y combatir, y que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo de todas las amnistías necesarias que requieran nosotros como asambleístas para que nos defiendan en las calles y que luchen contra los terrorismos y la delincuencia organizada. Sin duda alguna, solo a través de la unidad, con la articulación de esfuerzos de todas las funciones del Estado, la función ejecutiva, legislativa, judicial, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Corte Constitucional y todos los ciudadanos de buena fe en nuestro país, vamos a sacar adelante al Ecuador. Y hay un segundo proyecto. Bien, también han resaltado que en cuanto sea necesario para agilitar leyes que tienen que ver con la seguridad, están prestos los asambleístas. Mencionaron esta unificación de 41 reformas al Código Integral Penal que estaría por tratarse ya en el Pleno y que está en la Comisión de Justicia, pero en torno a las leyes que tienen que ver con la seguridad han insistido en que se priorizarán. Nosotros les informaremos oportunamente de los detalles de esta resolución que respalda al gobierno en esta lucha contra el crimen organizado. Los gobiernos de Estados Unidos y Argentina no descartan cooperar militar y técnicamente con Ecuador para enfrentar al crimen organizado. Hernán Higuera informa que algunos jefes de Estado proponen una lucha regional contra el narcotráfico. El conflicto armado interno que vive el Ecuador es de preocupación regional y mundial. Las embajadas acreditadas en el país esta mañana acudieron a Palacio para presentar al presidente Daniel Noboa su respaldo. También estuvo el nuncio apostólico. Las misiones diplomáticas no han dicho públicamente cómo apoyarán al Estado ecuatoriano, pero el jefe de la diplomacia norteamericana, por ejemplo, para América Latina, Brian Nichols, posteó que el gobierno del presidente Biden estará en contacto con el presidente Daniel Noboa para coordinar la ayuda. Lo hizo en su cuenta de X y no se ha descartado que el apoyo sea de carácter militar. Argentina está dispuesta incluso a enviar tropas si es necesario. La ministra Patricia Bullrich lo dijo en una entrevista concedida al canal TN porque considera que lo que pasa a Ecuador es parte de un problema regional. Estamos dispuestos, por supuesto, a ayudarlos, a mandar fuerzas de seguridad si hace falta, para ayudar a Ecuador, porque esto es un tema continental. El presidente mexicano Andrés López Obrador esta mañana hizo votos porque en Ecuador se recupere la paz. Apoyamos al pueblo y al gobierno de Ecuador en esta situación que yo espero sea transitoria y que se restablezca la paz. La Cancillería chilena, por su parte, publicó un comunicado informando de la entrega de ayuda sin especificar de qué se trata y enfatizó en la solidaridad al país. El presidente boliviano Luis Alberto Arce repudió los hechos de violencia y propuso crear un organismo como la Alianza Latinoamericana Antinarcóticos, ALA, para que la lucha contra el narcotráfico sea regional. También invitó a los países a avanzar unidos en ese propósito. El presidente Gustavo Petro de Colombia dijo que estará atento a la ayuda que requiera Ecuador. Ecuador hoy es portada en medios de comunicación regionales y mundiales.
Y esta tarde las Naciones Unidas también manifestaron su respaldo a Ecuador. En la red social X, la delegación de la ONU en el país expresó su profunda solidaridad y la preocupación por el deterioro de la situación de seguridad en Ecuador. Además, condena enérgicamente los graves actos de violencia criminal, reiterando su apoyo a las instituciones nacionales. Concluye pidiendo que la situación se resuelva dentro del marco del Estado de Derecho y en cumplimiento y respeto a los derechos humanos. La Fiscalía procesará por el delito de intimidación a Fabricio Colón Pico, quien se fugó de la cárcel de Riobamba este lunes y está prófugo. Se solicitó a un juez de Pichincha que fije día y hora para la audiencia de formulación de cargos por las amenazas que emitió en contra de la fiscal general Diana Salazar mediante un video que grabó en la cárcel. Salazar anticipó que Fabricio Colón Pico está detrás de un plan para asesinarla y que forma parte del grupo delincuencial responsable del crimen del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Delincuentes atacaron la unidad policial de Huaquillas, cantón limítrofe con Perú, este martes, lo que originó una persecución y enfrentamientos a bala. La violencia ha tenido repercusiones incluso en el vecino país, cuyo gobierno ha declarado en emergencia los 5 departamentos fronterizos y ha incrementado su resguardo. Mientras tanto, se investiga el tráfico de armas y municiones peruanas para uso de bandas en el Ecuador. La Policía Nacional y miembros de uno de los batallones de infantería del ejército se enfrentaron con quienes momentos antes habían hecho estallar un artefacto explosivo en las oficinas del comando del distrito policial de Huaquillas, que resultaron dañadas por la detonación. Los uniformados persiguieron a los sospechosos hasta una bodega de pescado en el borde del canal internacional. Reportaron que en el sitio fueron recibidos a bala y la tensión se mantuvo por varios minutos. Luego informaron sobre la captura de 2 hombres, así como la incautación de un fusil, subametralladoras, pistolas, municiones y drogas. Casi en forma simultánea, el gobierno peruano reunía de emergencia al Consejo de Ministros por convocatoria de la presidenta Dina Boluarte. Decidieron decretar estado de emergencia en las regiones de Amazonas, Cajamarca, Loreto, Piura y Tumbes. Y esa tarde, el ministro peruano del Interior, Víctor Torres Falcón, llegó a Tumbes para supervisar operaciones de seguridad, mientras que en Aguas Verdes, localidad fronteriza con Huaquillas, 400 policías de la Dirección de Operaciones Especiales han sido desplegados para controlar el tránsito de personas. Con respecto a la información que circuló sobre la posibilidad de que armamento con distintivos de la fábrica de armas y municiones del ejército peruano hayan sido utilizadas por bandas criminales ayer en Ecuador, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, dijo que un equipo de inteligencia investiga el caso. Más aún porque desde 2002, Perú ha detectado el cruce ilegal de armas y municiones del ejército hacia el Ecuador, donde se han hecho algunas incautaciones al determinarse que estaban destinadas a grupos delincuenciales y actividades de minería ilegal, mientras que otras pasaban hacia Colombia para el uso de grupos irregulares. La guerra, con apoyo y sin plata. El presidente Daniel Noboa se refirió a los actos terroristas que se han registrado en el país. Habló del estado de guerra, la fuga de Fito, los guías carcelarios secuestrados y otros temas de coyuntura. Fabiola Santana resume sus declaraciones. La ola de actos terroristas que desde el lunes enfrenta el país no es casualidad y responde a la aplicación del Plan Fénix, lo dijo el presidente en su entrevista en Radio Canela. El cual consistía seguridad de puertos, fronteras, segmentación de cárceles, sacar también a los líderes de las cárceles y ponerlos en zonas aisladas de máxima seguridad. Vivimos un momento muy duro y que este gobierno, pues, es un gobierno firme, es un gobierno que va a proteger a los ciudadanos y se acabaron los momentos de gobiernos tibios. Y para eso se requiere huevos grandes, de avestruz, no huevos de cartón. Daniel Noboa habló durante media hora en la que se refirió a su decreto, la situación de los rehenes en las cárceles, la fuga de Fito, entre otros temas. En este nuevo estado de guerra se procesará, según dijo, como terroristas a los miembros de bandas delincuenciales. Estamos en un conflicto armado, no internacional. Estamos luchando por la paz nacional, estamos luchando también contra grupos terroristas, que hoy en día son más de 20.000 personas los que los conforman. Ya, a esos líderes, salgan a la calle,
enfrenten a los militares. ¿Saben? No quieren salir ahora. Están acostumbrados a que ellos atemorizar al gobierno, atemorizar a la ciudadanía. Ahora ese miedo tiene que estar en ellos. Y los jueces, fiscales y agentes de la fuerza pública que los ayuden serán considerados parte de la organización. A ver si es que de esa manera quieren hacer fallos absurdos. Es absurdo que a Colón Pico había un juez que lo había sacado 6 veces de la cárcel. Mismo juez. Todas esas personas van a ser consideradas también como parte del terrorismo. Miembros de la policía o de las Fuerzas Armadas que asisten o traban cualquier operativo también serán procesados. El presidente Noboa dio detalles de la fuga de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito. Se tomó lista la noche anterior y a las 7 de la noche, y sí estaba ahí. Puede ser también que falsificaron esa lista. Su gobierno lo reiteró, no se doblegará frente a la presión de los reos que mantienen secuestrados a guías penitenciarios. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para recuperar a todos los rehenes y no vamos a ceder tampoco a las estupideces que ellos están acostumbrados a hacer. Y me solidarizo también con las familias. Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas. El presidente Noboa cuestionó la transmisión del ataque a TC Televisión. Se enlaza en vivo Teleamazonas, agarra la señal de TC. ¿Por qué? Espectacularizar eso. Eso deberían de investigar también. Y rechazó la ayuda que ofreció en materia de seguridad el ex candidato a presidente Jan Topic. No ha tenido ninguna trayectoria política ni ninguna experiencia bélica, ni ha sido parte de las Fuerzas Armadas, ni tiene experiencia en la confrontación contra grupos terroristas. También de José Serrano y María Paula Romo. Pepe Serrano, creo que ya tenemos bastantes problemas con él y los hemos tenido desde hace tiempo. Parte de los problemas que tenemos hoy en día empezaron en su tiempo. Y María Paula Romo, ella puede decir lo que quiera, ofrecer lo que quiera, pero la veo un poco cambiante. Interrogado del tema económico, ratificó que esperan la asistencia internacional. Estados Unidos ya confirmó su ayuda. Financiamiento, asistencia internacional de parte de los Estados Unidos, China, Israel, Argentina, ya se han pronunciado. De ahí sale el dinero. Sobre la consulta popular, dijo que fueron enviadas 20 preguntas con temas duros como la extradición y espera la aprobación de la Corte Constitucional. El presidente Noboa ordenó neutralizar a las organizaciones criminales identificadas en el país. Existen 4 nuevas bandas en la lista de las que se conoce muy poco. ¿Cuáles son? Tenemos un reporte de Laine Sánchez. En el decreto 111 de la Presidencia de la República se identifica 22 organizaciones como terroristas. En la lista se nombran organizaciones poco conocidas como los Caballeros Oscuros, Corvicheros, Cuartel de las Feas y Caterpillar. Según la policía, son organizaciones independientes en crecimiento, conformadas por exintegrantes de otras bandas criminales y nuevos que reclutan. Operan en provincias de la costa, especialmente en Manabí y Guayas. Se extienden esporádicamente a ciudades fronterizas como Huaquillas y Tulcán para cometer delitos como la extorsión y secuestro. De estos 4, Caterpillar es el que más crecimiento de integrantes registra. En el documento se identifica como vinculados al cartel mexicano de Sinaloa, Tiguerones, Fatales, Gánsters, Águilas, AK-47, los P-27, Mafia Trébol, Patrones, Chone Killer y R7. Mientras que con el cartel Jalisco Nueva Generación aparecen vinculados Latin Kings, Los Tiburones, Lobos, Mafia 18 y Caballeros Oscuros. Según informes policiales y militares, lo común entre las organizaciones criminales son las estructuras que han creado para el lavado de activos y el financiamiento de las operaciones ilícitas que ejecutan en 20 provincias del país, con menos incidencia en Orellana y Galápagos. Como muestra el organigrama del crimen organizado expuesto por la Policía Nacional, son 120 millones de dólares que ingresan a las mafias criminales. Según informes de inteligencia, el Ecuador atraviesa un proceso de desintegración criminal debido al efecto cucaracha, una mutación de las bandas locales que buscan convertirse en carteles. Los choneros con 20.000 integrantes y los lobos con 8.000 van camino a convertirse en los primeros carteles del narcotráfico en Ecuador. Daniel Noboa descartó además la creación de nuevos impuestos para financiar el conflicto armado interno contra el terrorismo. Y aun cuando no se pueda determinar el monto que se necesitará para ello, el gobierno puede reasignar recursos para tener liquidez. Determinar cuánto va a costar el afrontar un estado de guerra contra el terrorismo es una tarea compleja porque no existen certezas sobre cuánto va a durar el conflicto.
Y los imprevistos en una situación de ese tipo son cosa de todos los días. Lo que sí se sabe es que el Estado atraviesa un problema fiscal y si antes faltaba dinero, pues hoy va a faltar más. En principio, el gobierno tiene en la reasignación de recursos una herramienta que utilizará sin duda, ya que Defensa empezará a desarrollar una ejecución presupuestaria con la misma o mayor velocidad que Salud o Educación. La parte de la liquidez, esa es la relevante, porque la parte presupuestaria no es un problema, el problema está en la plata, el efectivo, porque tengo que darle al jefe de la unidad para que vaya con los muchachos a poder comer alguna parte, para que vaya a poder tanquear. A estas alturas del partido, Fuerzas Armadas debe haber ya presentado ante el Ministerio de Economía y Finanzas a cuánto ascienden sus gastos operativos diarios y el gobierno ya tiene claro cómo va a afrontar de inicio la necesidad de recursos. El propio presidente de la República indicó que se va a recortar gastos, que se aceptará toda la asistencia internacional y dijo textualmente que no se va a ahogar a la ciudadanía con nuevos impuestos. Entonces, ¿qué herramientas le quedan para afrontar los gastos extraordinarios que supone el combate abierto al terrorismo? La necesidad de recursos va más allá de los gastos operativos que requiere la movilización total de las Fuerzas Armadas. El presidente ha dicho que la reforma también va a ser social. Habló de educación, de becas, de escuelas técnicas y eso también cuesta. No es sencillo pues el escenario, pero el presidente manifiesta voluntad política para hacerle frente. No se escude en los obstáculos ni pretende justificarse en ellos. Y eso quizás no sea suficiente, pero sin duda ya es bastante. La declaratoria de actores no estatales beligerantes a 22 grupos de delincuencia organizada catalogados como terroristas por el gobierno genera polémica. Los grupos delincuenciales no podrían ser elevados a esa categoría porque no tienen organización militar ni política. Paul Romero con el análisis. El presidente Daniel Noboa consideró a los 22 grupos de delincuencia organizada que operan en el Ecuador como actores no estatales beligerantes para emplear el poder militar. Decretó la existencia de un conflicto armado interno y ordenó a las Fuerzas Armadas el uso de armamento letal. Otorgar el estatus de beligerante a grupos de delincuencia organizada, con los efectos que esto conlleva, ¿no es un error jurídico y político? Esta decisión genera polémica y debate. Por ejemplo, el catedrático en Derecho Constitucional Andrés Cervantes considera que el presidente sí cometió un error en ese sentido porque legitima política y jurídicamente a delincuentes que no ostentan esa condición. Que al momento de reconocerles un estatus de beligerancia, el Estado también se compromete a brindarles algunas garantías del derecho internacional humanitario, que no corresponden, porque no son sujetos beligerantes. Son terroristas que o son atacados con fuerza letal en medio de un combate con las fuerzas del orden y, en caso de ser capturados, tienen que ser directamente procesados por terrorismo. El término beligerante se utiliza para los grupos insurrectos con aspiraciones políticas. Durante un enfrentamiento entre el Estado y delincuentes, se tendría que aplicar normas de derecho internacional humanitario que otorga beneficios a grupos beligerantes, pero cuyo sello es la ideología y no el delito. Los convenios dicen que al finalizar las hostilidades debería promoverse una amplia amnistía. Y eso, lógicamente, no es dable, ¿no? Según el experto, el presidente debe reformar el decreto. Municipios donde se registraron atentados tomaron acciones como fortalecer la protección de las fuentes hídricas y las plantas de agua potable. También coordinan medidas de seguridad en otros sectores estratégicos, como detalla Fabiola Santana. Este martes, Guayaquil fue la ciudad más atacada por delincuentes. La alcaldía decidió apoyar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas con 761 agentes de control y dispuso a la Agencia de Tránsito y Movilidad intensificar operativos relacionados con placas y vidrios polarizados. También ordenó un constante monitoreo de las 34.000 cámaras de videovigilancia. En Quito, el COE Metropolitano resolvió coordinar un mayor resguardo de los servicios estratégicos como plantas potabilizadoras de agua y traslado de químicos, mantener el abastecimiento en mercados y centros de acopio, activar un puesto de mando unificado para concentrar la información oficial, mantener controles con 670 agentes de tránsito en cada turno y realizar un estudio de movilidad alrededor de la Fiscalía General del Estado. El municipio de Cuenca activó a los policías municipales que realizan patrullajes preventivos
en el aeropuerto, la terminal terrestre y en el sector del mercado 12 de abril. En Loja, la alcaldía resolvió controlar las plantas de tratamiento de agua potable y reservas para evitar contaminaciones. Se ordenó a los técnicos de las plantas Pucará, Carigán y Curitroje realicen exámenes periódicos de calidad del agua. En Quevedo, provincia de Los Ríos, el Pleno del Consejo Cantonal resolvió recomendar a los comerciantes no abrir sus negocios hasta segunda orden. Pidieron al grupo militar CENEPA precautelar fuentes de agua, estaciones eléctricas, hospitales y supermercados, y al cuerpo de bomberos mantenerse vigilante ante siniestros. Otros municipios se limitaron a desmentir información falsa, recomendar medidas de seguridad y ordenar teletrabajo. El gobierno ratificó su decisión de deportar a cerca de 3.000 presos extranjeros en los próximos días. Colombianos, venezolanos y peruanos son las nacionalidades de mayor presencia en las cárceles del Ecuador. Pese a que el presidente Gustavo Petro dijo estar presto al apoyo a Ecuador ante las actuales circunstancias, el ministro de Justicia de ese país advierte un grave problema. Mientras tanto, Perú y Venezuela guardan silencio al respecto. No se conocen detalles logísticos sobre el cómo se efectuará la repatriación de los presos extranjeros con sentencias mayores a 5 años, pero es cuestión de días según el presidente Daniel Noboa. Con coordinación con la contraparte, puede ser sacado del país y enviado a su país. 1.489 ciudadanos colombianos serán trasladados hasta el puente internacional de Rumichaca y entregados al gobierno del presidente Petro. Así se ejecutarán, dice Noboa, los convenios vigentes de cooperación humanitaria firmados entre los dos países. En su visión, Colombia se llevará a sus presos porque no hay acá recursos para mantenerlos. Que el Estado está manteniendo, está invirtiendo más en esas 1.500 personas que en el desayuno escolar de nuestros niños. Lo malo es que Colombia ya dio una respuesta negativa a la intención de Ecuador. El ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, advierte un serio problema. Si los expulsan, del primer lugar que los están expulsando es de la cárcel. Es decir, los están dejando en libertad. Las cifras oficiales de presos colombianos en Ecuador no coinciden entre la Cancillería y el SNAI. Hace pocos días Televistazo solicitó los datos a las dos entidades y Cancillería tiene 405 presos más que aquellos que reporta el SNAI. Bajo la misma figura de cooperación humanitaria, se espera que también Perú reciba 100 presos, según la lista de la Cancillería. El SNAI solo registra 72 de esa nacionalidad. Perú guarda silencio en torno al tema. Con Venezuela, las conversaciones consulares son más complicadas. Se espera que Nicolás Maduro reciba a los presos venezolanos que purgan delitos graves en Ecuador. Maduro ni siquiera ha mencionado el tema. El subregistro se mantiene y con los venezolanos inclusive es más grave. Para la Cancillería son 1.362 candidatos a repatriarse. Para el SNAI, apenas hay 760 internos registrados. El presidente Noboa espera reducir el hacinamiento y desintegrar bandas delictivas dentro de las cárceles ecuatorianas. Pero al parecer su gobierno tiene problemas de pasar del dicho al hecho. Por 15 días más permanecerá cerrada la vía Loax-Santo Domingo. La gran cantidad de tierra y rocas que se deslizaron en el kilómetro 83 hacen imposible su evacuación, pese a los trabajos para poder habilitarla. Francisco Garcés con más detalles. Al menos 2 semanas más permanecerá cerrada la vía Loax-Santo Domingo, afectada por un deslave de gran tamaño que se produjo en el kilómetro 83 la noche del sábado. Los trabajadores de la prefectura de Santo Domingo no pudieron mover las rocas por su peso. Les tocó recurrir a especialistas en explosivos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Por esto, la prefectura no pudo cumplir con el ofrecimiento de abrir la vía este jueves. Una vez que se retire el material de la carretera, se hará una evaluación del talud. Se prevé de que haya unos derrumbes, pero que sin embargo eso va a beneficiar porque esa roca que está suelta es la que también queremos que también ya se caiga. Los trabajos se hacen con un cuidado adicional porque también por el sitio pasa una de las tuberías que abastece de agua a Santo Domingo, que también sufrió daños, pero que no afectan al suministro de la ciudad. A los trabajos se unió la prefectura de Pichincha, que movilizó una cargadora y una volqueta que se unieron a las 2 cargadoras y una retroexcavadora de Santo Domingo. Los trabajos se habían iniciado la madrugada del domingo. Esta carretera es la principal de las que unen Pichincha con Santo Domingo y Esmeraldas. Por ella circulan a diario entre 7.000 y 10.000 vehículos, muchos de ellos de transporte de productos. Por
Por lo pronto se usa la vía alterna Santo Domingo-Las Mercedes-Los Bancos, que se convirtió en la carretera principal entre esas provincias, debido a que la que une Río Blanco con Los Bancos está igualmente cerrada. Consulta. ¿Y qué soluciones trae? El viceministro de Gobierno Esteban Torres confirmó a Televistazo que el Gobierno Nacional ya entregó de forma electrónica a la Corte Constitucional las 9 preguntas adicionales para la consulta popular, que aborda temas como, por ejemplo, la extradición de delincuentes, varias reformas judiciales e incluso indultos presidenciales para policías y militares. Estas nuevas interrogantes se agregan a las 11 enviadas la semana anterior por el Ejecutivo, sumando en total 20 preguntas que, en caso de ser calificadas por la Corte, deberán ser respondidas por los ecuatorianos en un nuevo proceso electoral. Además, entre las nuevas preguntas constan temas como reconocer el arbitraje internacional y regular contratos de trabajo a plazo fijo y por horas. Desde el régimen aseguran que esto incrementará la inversión extranjera y el empleo. Patricio Díaz con las reacciones. El gobierno considera que la prohibición constitucional para que se reconozca el arbitraje internacional en controversias comerciales es un obstáculo para la inversión extranjera, algo que están aprovechando otros países para captar esos recursos, generando una desventaja para el Ecuador. Por eso el presidente Noboa propone una nueva pregunta en la consulta popular. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano promueva la inversión extranjera y reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión? Esto dará, según el mandatario, un entorno de seguridad jurídica con mayores oportunidades de empleo y afianzará la dolarización. El Ejecutivo resalta que este cambio no menoscaba la soberanía nacional, pues está supeditado a procedimientos internos de integridad y seguridad. La pregunta fue un pedido del Partido Social Cristiano. Entendiendo que como país necesitamos también inversión extranjera y tenemos que propender a buscar seguridad jurídica. Otra pregunta presentada por el presidente tiene que ver con nuevas formas de contratación laboral. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores? Según la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, el contrato a plazo fijo va a dinamizar los empleos y evitará contratos informales sin beneficios para el trabajador. Va a evitar las ilegalidades, porque cuando usted contrata de manera ilegal, ¿qué es lo que evita? El pago de beneficios sociales ilegales, ¿como cuáles? Básicamente, la afiliación al Seguro Social. ¿Y el pago a qué? A los décimos. La ministra rechaza que, por ejemplo, el contrato por horas implique precarización. Si yo tengo lo contrario, tengo un contrato, las condiciones laborales son óptimas y tengo afiliación al Seguro Social, pregunto, ¿existe precarización laboral? No, no existe. De hecho, el contrato por hora está regulado a través del contrato a tiempo parcial permanente. Si la pregunta es aprobada, el ministerio tendrá 30 días para regular las nuevas. En el conflicto luchan por conseguir alimentos y camiones con ayuda humanitaria, ya que han sido saqueados antes de que lleguen a los albergues. Merlis González detalla la información. Decenas de personas asaltaron este camión con provisiones en el norte de Gaza. Eran suministros para un albergue, pero fue saqueado antes de llegar a su destino. Incidentes como este se han vuelto comunes en medio de la crisis humanitaria desatada en el territorio palestino por la guerra entre Israel y Hamás. Los alimentos son cada vez más escasos y, según la ONU, más de 500.000 de palestinos pasan hambre. La mayoría son niños. La situación se agrava con el aumento de enfermedades por la falta de alimentos y servicios de agua y de recolección de basura. Por ejemplo, los casos de diarrea infantil pasaron de 2.000 mensuales antes de la guerra a 71.000 en diciembre. Las condiciones de vida de los palestinos se deterioran rápidamente en un territorio donde además no hay un espacio seguro. Solo este miércoles, 28 personas murieron por los bombardeos.
Tras el fallo de la misión Peregrine a la Luna, la NASA retrasará de 2025 a 2026 sus planes para llevar de nuevo astronautas a la superficie lunar en el marco de la misión Artemis 3, mientras que la misión Artemis 2, tripulada pero sin alunizar, fue pospuesta desde finales de este año a septiembre de 2025. Este viaje fue anunciado oficialmente en 2017 como parte de los planes de la Agencia Espacial Estadounidense para establecer una presencia permanente en el satélite natural de la Tierra, con el fin de aplicar las nociones que se aprendan allí en un futuro viaje a Marte. Lluvias torrenciales y nieve causan estragos en el este de Estados Unidos. Ocurre luego de que una tormenta dejara 4 muertos en el sur de ese país. Veamos lo más reciente del temporal con Iliana Suárez. Cortes de energía masivos. Diluvios y fuertes vientos afectan a más de 100 millones de personas en el este y el sur de Estados Unidos. Desde el sureste en Florida hasta el norte de Nueva Inglaterra, las tormentas provocaron 16.000 cancelaciones de vuelos y otros 23.000 retrasos entre el lunes y el martes. En ciertas zonas se reportaron hasta 30 centímetros de nieve y ráfagas de viento de hasta 88 kilómetros por hora, lo que provocó falta de visibilidad en carreteras, obligando a cerrar tramos en las autopistas interestatales. También se han cerrado escuelas y oficinas del gobierno en decenas de comunidades de Nueva York, Nueva Jersey, Carolina del Norte y del Sur, Georgia y Alabama. Se espera fuertes lluvias que provoquen inundaciones en Connecticut y Rhode Island. Desde el fin de semana, el sur de Florida ha soportado el impacto de tornados, por lo que el gobernador Ron DeSantis declaró estado de emergencia para 49 de los 67 condados. Ayer las autoridades confirmaron la muerte de 4 personas atribuidas a las tormentas registradas en partes de Alabama, Carolina del Norte y Georgia. Vamos nuevamente en vivo a la Asamblea Nacional. Los legisladores sesionan y debaten sobre una resolución acerca de la situación de seguridad en Ecuador. Patricio, ¿continúan tratando los asambleístas ese tema? ¿Ya aprobaron una resolución? Juan Carlos, en este momento se trata la ley de competitividad energética. Posterior a ello, se tratará ese respaldo al presidente en cuanto a su lucha contra el crimen organizado y en específico el decreto que ayer él emitió en torno al conflicto armado para enfrentar a las organizaciones delincuenciales. Como te decía, en este momento se trata la ley de competitividad energética que es una propuesta de económica urgente remitida por el presidente de la República que tiene que ver con un proyecto general para evitar los apagones, ha dicho el jefe de Estado y también la bancada oficialista. Este es un proyecto de ley que incluye, por ejemplo, la posibilidad de inversión excepcional privada y de empresas estatales extranjeras en términos de generación eléctrica, distribución y transmisión. Se dan ventajas en cuanto a ello y también ventajas a generación energética alternativa. Hablamos de sistema de energía solar y también sistemas que tienen que ver con el sector eólico. Esto tendrá 0% de IVA y también deducciones del 100% en cuanto al impuesto a la renta, entre otros temas. Eso les informaremos oportunamente y también lo que resuelva la Asamblea en cuanto al respaldo al Ejecutivo. Otro funcionario del correísmo tiene orden de prisión y pedido de difusión roja a Interpol. Se trata del exministro Javier Córdoba, que vive en Miami y está acusado por la Fiscalía de Enriquecimiento Ilícito. Según la fiscal Diana Salazar, Córdoba no ha podido justificar más de $1 millón. Informa Jacqueline Rodas. Este miércoles, el juez de la Corte Nacional, Marco Rodríguez, dictó prisión preventiva en contra del exministro Javier Córdoba y notificó a Interpol para que lo ubique y lo capture. Pidió que la búsqueda se haga especialmente en Colombia y Estados Unidos, según información migratoria que expuso la fiscal general Diana Salazar. Córdoba atendió la audiencia por Zoom y confirmó que vive en Miami. Es el presidente de una minera canadiense, cargo al que llegó luego de ser el primer ministro
ministro de Minería del gobierno de Rafael Correa, quien creó la cartera en 2015. En su gestión fueron entregadas concesiones de oro y cobre a empresas australianas, británicas, chilenas y de Canadá. Antes, Córdoba fue ministro encargado de Justicia y viceministro de Seguridad. Salazar le formuló cargos por enriquecimiento ilícito. Explicó que entre 2012 y 2018, el exministro incrementó su patrimonio de forma injustificada en más de $1 millón, monto que no guarda relación con el sueldo público que recibía. Ella también detectó pagos injustificados de terceros en efectivo, cheques y transferencias a su favor, compraventa de motocicletas, vehículos, un departamento y altos montos de compras en el exterior con sus tarjetas de crédito. Además de la prisión, el juez ordenó la retención de cuentas y la prohibición de vender bienes por $1.141.000. La instrucción fiscal durará 90 días. Córdoba aseguró que en ese lapso demostrará que el dinero es lícito y dijo que si vuelve al país perdería su empleo. Al momento tiene estatus de prófugo. El juez de Guayas, Diego Poma, fue suspendido finalmente por el nuevo Consejo de la Judicatura. Tiene un largo historial de fallos a favor de alias Fito, cabecilla de los choneros. El organismo informó que Poma incluso evitó que se grabe la última audiencia en la que dispuso que Fito regrese a la cárcel regional de donde se fugó. El juez penitenciario de Guayas, Diego Poma, con un largo historial de fallos a favor de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fue suspendido por el Consejo de la Judicatura. La nueva administración de esa entidad tomó esta decisión que estaba en pausa desde septiembre del año pasado, cuando el juez concedió a alias Fito su traslado de la cárcel de La Roca a la regional, echando abajo la decisión que tomó el gobierno luego del asesinato de Fernando Villavicencio. Gracias a este fallo, Macías estuvo en la prisión de su preferencia, de donde se fugó. En la sesión del Pleno, el subdirector de la Judicatura informó que el juez Diego Poma incluso evitó que se grabe la audiencia para que no quede registro de su actuación. A más de arrogarse una función del actuario de la dependencia judicial, su actuación tuvo como consecuencia que no exista un respaldo en la nube de la sala Zoom de la audiencia celebrada el 8 de septiembre del 2023, una inconducta por parte del servidor que es de naturaleza gravísima. El presidente Álvaro Román y los vocales coincidieron en que Poma no puede seguir actuando ya que a la fecha resuelve más acciones penitenciarias presentadas por condenados. La suspensión es por 3 meses sin sueldo, mientras termina el sumario disciplinario y se toma una resolución definitiva que puede ser su destitución. Se trata del mismo juez que en decisiones anteriores declaró extinguidas 4 penas de alias Fito por delincuencia organizada, robo y porte ilegal de armas. Y en 2021 emitió una primera sentencia prohibiendo que muevan a Fito de la cárcel regional de Guayas bajo el argumento de que su vida corría peligro. Por más de 72 horas, guías penitenciarios, trabajadores administrativos y policías han estado secuestrados en cárceles. Las bandas los usan para enviar mensajes al gobierno, informa Diego Puente. En 5 cárceles hay guías, funcionarios y policías secuestrados desde hace 3 días. Bajo amenazas de muerte los han obligado a leer demandas dirigidas al gobierno. Daniel Noboa, presidente constitucional. Los familiares de los rehenes esperan noticias en el exterior de las cárceles y piden pruebas de vida y una solución para que sean liberados. Según información dada por los compañeros de los guías, hay 142 retenidos en el país, pero el servicio de cárceles contabilizó 139. El mayor número se concentra en Cuenca. Hay 61 retenidos, 49 son agentes y 12 trabajadores de cocina. Este miércoles hubo un nuevo mensaje enviado desde la cárcel de Turi en Cuenca. Los rehenes solicitaron un diálogo entre el gobierno y los presos, condición que ellos ponen para que sean liberados. Tenemos más de 72 horas retenidos. En el video se observa a los agentes frente a las cámaras sin intimidación visible. Esto contrasta con los videos de días pasados en los cuales eran amenazados con cuchillos, machetes y pistolas. En Esmeraldas continúan retenidos 10 guías y 3 personas de la administración, entre ellos el director de la cárcel. El martes fueron liberados 4 guías en Chimborazo y en Napo. Tras viralizarse imágenes de presuntas ejecuciones de guías, la Asociación Nacional de Servidores Penitenciarios interpuso una acción constitucional. Busca que se garantice la vida de los rehenes. El SNAI hasta ahora no ha dado con certeza cuántas personas están siendo restringidas de su libertad, en qué centros de rehabilitación de la libertad están siendo restringidas. No ha dicho la nómina de las personas,
No sabemos si es que han fallecido o no. Es la quinta ocasión en 2 años en que guías son retenidos por los presos para exigir que policías y militares no ingresen a las cárceles o para evitar el traslado de cabecillas de bandas a otros recintos penitenciarios. Y la crisis carcelaria continúa en el reclusorio de Cotopaxi. Varios presos estuvieron un día más en los techos de los pabellones, donde exhibieron a los guías penitenciarios que siguen retenidos. Luis Alfredo Zúñiga con las imágenes. No hay control. En la cárcel de Cotopaxi, la jornada de este miércoles estuvo marcada una vez más por los altercados que generaron los presos. Más de 70 estuvieron en los techos de los pabellones. Cerca del mediodía incluso se observó cómo ubicaron sacos llenos de tierra, armando una barricada bajo la mirada de 350 policías y 200 militares que permanecen en los exteriores con 12 tanquetas. Es más, los prisioneros durante 5 minutos exhibieron sentados en sillas a 6 de los 45 guías penitenciarios que siguen retenidos. Luego los volvieron a ingresar al pabellón de mediana seguridad. En el Centro de Privación de Libertad de Tungurahua, pese a que aún hay guías retenidos, en los exteriores no hay mayor movimiento. Esto luego de que el martes se escucharon disparos en el interior. Fiscalía informó en redes sociales que procesará a personas aprehendidas por presunto terrorismo. Son 17 quienes habrían intentado ejecutar atentados en los exteriores de esta cárcel. 3 de los detenidos serían parte del grupo de presos que se fugaron de la cárcel de Riobamba el 8 de enero. Fiscalía les formulará cargos por evasión. En la cárcel de Turi se mantiene la presencia militar y policial en los exteriores. 49 guías y 12 miembros del personal de cocina siguen retenidos. En la cárcel de Cañar también continúan personas retenidas. Sin embargo, no se ha informado de operativos para rescatarlas. Lo mismo ocurre en Napo, donde este miércoles fue asesinado un preso quien apenas ingresó el martes al reclusorio de Archidona por la incineración de vehículos. Son 17 los prisioneros recapturados tras la fuga ocurrida en la cárcel de Riobamba el pasado lunes. Entre ellos no está Fabricio Colompico, de quien se desconoce su paradero. En los exteriores del reclusorio aún se evidencia daños en mallas, vidrios rotos, piedras en las calles, producto de los altercados. Mientras en Guayaquil, en los exteriores de la cárcel regional, se observó presencia militar con armas y también con un vehículo. Durante la jornada del martes hubo un operativo al interior de este centro penitenciario, sin embargo, ya la mañana de este miércoles no se dio mayor movimiento. Sin embargo, se pudo observar carteles con mensajes de los presos colgados en las paredes de algunos pabellones. De este reclusorio se fugó alias Fito y aún se desconoce su ubicación. En la penitenciaría del Litoral tampoco hubo operativos este miércoles. La guerra, un país a medio gas. Se dictó prisión preventiva para los 11 mayores de edad detenidos en el caso de TC Televisión y el internamiento preventivo de los 2 menores de 15 y 17 años retenidos. Todos son investigados por terrorismo, cuya pena es de hasta 16 años de prisión. Merlin Ochoa con los datos. Policías en moto, a pie y en carros reforzaron la seguridad en la unidad de flagrancia de la Fiscalía ubicada en el cuartel Modelo de Guayaquil, norte de la ciudad. A las 3:30 inició la audiencia de formulación de cargos contra los 11 mayores de edad detenidos por los hechos violentos en las instalaciones de TC Televisión la tarde del martes. El juez estuvo de forma telemática desde Quito, pues pertenece a la unidad especializada en delitos relacionados al crimen organizado. 2 horas y media duró la diligencia. Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para 11 personas, a las cuales procesó el señor juez de la unidad anticorrupción. 2 de los 13 detenidos tienen 15 y 17 años. El juez de adolescentes infractores en otra audiencia les dictó internamiento preventivo. La Fiscalía imputó el delito de terrorismo, el cual prevé una sanción de 13 a 16 años en el caso de llegar a un eventual juicio. Los mayores de edad fueron trasladados a la penitenciaría del Litoral.
Parte de las pruebas de la Fiscalía son los videos dentro del estudio principal de TC, donde periodistas y trabajadores fueron tomados como rehenes usados como escudo humano. Por su parte, los uniformados como evidencias presentaron 6 armas de fuego, entre ellas una subametralladora, 6 explosivos, machetes y una granada. Tenemos 3 tipos de explosivos. El uno es una bomba aturdidora, es decir, de sonido. Tenemos otra tipo granada que es de uso militar, que es fragmentaria, y tenemos 2 tacos de dinamita que también son emulsiones que se utilizan para minería. La característica de estas 2 últimas es que estaban cebadas, es decir, estaban con la mecha listas para ser activadas. Si les dábamos la oportunidad, cualquier momento podían estallar. Las investigaciones también intentan determinar si las amenazas que habría recibido el medio hace una semana tienen relación con el ataque terrorista. Los detenidos serían miembros de los Tiguerones, uno de ellos es extranjero. La policía señaló que los otros 5 retenidos que estaban dentro de un carro a 2 cuadras de TC fueron puestos en libertad porque en el vehículo no se encontraron armas ni explosivos. Solo las áreas de emergencia atienden en los 135 hospitales del Ministerio de Salud Pública del país, luego de que se activaran 1.500 códigos plata este martes a escala nacional. Además, en los edificios públicos no hay resguardo policial o militar. Informe Estefanía Arias. Los 135 hospitales de la red del Ministerio de Salud Pública atienden solo en el área de emergencia. Las consultas externas fueron suspendidas desde el martes, luego de que 5 casas de salud de Guayaquil sufrieran atentados. Solo ese día se activaron 1.500 códigos plata a escala nacional. Este miércoles, hasta el cierre de este reportaje, se registraban 37. Tenemos 250 pacientes en los diferentes hospitales ingresados por heridas y que se han activado el código plata, pero el mayor número de códigos plata donde lo hemos tenido en la zona 8, ¿no? Agregó que las citas canceladas serán reagendadas para los fines de semana, considerando que en estos sitios hay resguardo policial. Una situación similar se ha registrado en las áreas de emergencia del Hospital Regional Isidro Ayora en Loja y en el Martín y Casa de Babahoyo, mientras en el Hospital Regional Vicente Corral Moscoso de Cuenca, pacientes esperaban por atención médica. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas indicó en un comunicado que los puertos estatales, concesionados, privados y las superintendencias de las terminales petroleras se encuentran operativos, mantienen un nivel de protección reforzado y con seguridad militar. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no se evidenció esta medida en los puertos de Guayaquil, ubicados en el sur. Mientras el registro civil de Cuenca y de Guayaquil se mantienen cerrados, los trabajadores están en teletrabajo hasta nuevo aviso. Sin embargo, el municipio de Loja decidió retomar la atención en horas de la tarde por la aparente calma en las calles. El fuerte resguardo militar marcó la jornada de este miércoles en el país, mientras que solo 40% de los negocios abrieron. En Quito, artefactos explosivos fueron colocados en 2 puentes peatonales. Carla Delgado con un recorrido. Este miércoles hubo incidentes en la capital. Durante la tarde, un artefacto explotó en el puente peatonal de Gualo, en el norte de Quito, destruyendo parte del techo. Más tarde, ciudadanos del sector de la Eloy Alfaro, también en el norte de la ciudad, reportaron un automóvil sospechoso. La policía encontró material explosivo. Lo mismo ocurrió con este vehículo, que estaba abandonado cerca de la cárcel del Inca. La policía hizo una explosión controlada. En la mañana, otro artefacto explotó en el puente peatonal de Llano Grande. Sus moradores reportaron vidrios rotos en sus viviendas por el fuerte estallido. La explosión fue así como que estuviéramos en la guerra cuando el vidrio explotó y justo yo estaba de espalda, no me afectó al rostro. Este fue un miércoles inusual, en el que no todos los comercios abrieron. Los que sí lo hicieron tuvieron escasa afluencia. Se evidenció la presencia de militares en las calles, sobre todo frente a los edificios públicos y alrededor del Palacio de Gobierno. Mientras tanto, Guayaquil amaneció fuertemente resguardada. Militares patrullaron las avenidas con muy pocos transeúntes. No todos los comercios abrieron y los que lo hicieron recibieron una disposición clara. Cerrar y mantenernos aquí un rato, así como hicimos ayer, que cerramos las puertas y mantenernos aquí adentro hasta que todo se calme acá afuera. En la tarde, muy pocos vehículos circularon por las avenidas y los comercios cerraron de forma anticipada.
En Cuenca se realizó un fuerte operativo de control de armas, municiones y explosivos. Un centenar de militares se desplegó hacia varios sectores de la ciudad. Un total de 10 convoys patrullaron centros comerciales, carreteras y avenidas. En Esmeralda, solo el 40% de los negocios abrió durante la mañana. Sin embargo, en la tarde todos decidieron cerrar tras los hechos violentos de los últimos días en los que 16 vehículos fueron quemados en la urbe. En sectores como el puerto pesquero y el malecón, la presencia de personas fue escasa. Entre tanto, la actividad comercial de Ambato se activó apenas en horas de la tarde, sobre todo en la zona céntrica, donde los locales abrieron parcialmente durante la mañana. Las plazas y mercados por disposición de la municipalidad solo abrieron hasta las 2 de la tarde. Cámaras a disposición del ECU 911, entrega de camionetas equipadas con tecnología y puntos de control en la red vial principal fueron parte de las resoluciones tras la sesión del Consejo Extraordinaria que reunió a 22 alcaldes de la provincia del Guayas. Vanessa Robles con el reporte. En medio de policías y militares resguardando el perímetro, llegaron los alcaldes del Guayas. Fueron convocados a una sesión extraordinaria en la prefectura ante la crisis de seguridad que atraviesa el país. Tras 1 hora y media de reunión a puerta cerrada, las resoluciones fueron anunciadas. Las 250 cámaras de los 13 peajes del Guayas estarán a disposición del ECU 911 y habrá puntos de control militar y policial en la red vial principal. Estamos disponiendo que en cada uno de los peajes no se alce la pluma a aquella persona que no se quite las gafas y no se quite la gorra o sombrero o cualquier cosa que no permita su identificación. Además, 10 camionetas equipadas con cámaras y rastreo satelital serán donadas a la fuerza pública. Habrá infraestructura a disposición de la policía y Fuerzas Armadas e incluso se ofreció destinar recursos de la prefectura para la logística militar y policial de ser necesario. Pero no precisaron detalles en cuántos predios o dinero se destinaría. Fueron convocados 25 alcaldes, pero a la cita llegaron 14. 8 sesionaron vía internet. Luis Chonillo, alcalde de Durán, quien ha ejercido su cargo de forma telemática desde hace 8 meses, también estuvo presente. Tenemos más de 250 agentes municipales en corredores comerciales, como también en lugares públicos, en lugares también municipales. He tenido ya varias mesas de seguridad. Si usted me pregunta que si a la fecha hemos visto resultados, hasta la fecha no hemos visto resultados. Yaguachi es el tercer cantón más violento de la provincia del Guayas. Estamos ahora mismo con un contrato para crearles un domicilio a los policías. Tras la reunión se mantendrán en sesión permanente. Además, se dispuso la conformación de una mesa de seguridad al interior del Consejo Provincial. El presidente Daniel Noboa mantiene reuniones en el Palacio de Gobierno con miembros de su gabinete en el marco de la crisis de seguridad que enfrenta el país. En la mañana también recibió a miembros del cuerpo diplomático. Adriana Bermeo con el resumen de la jornada. El presidente Daniel Noboa estuvo este miércoles en el Palacio de Gobierno, que en las últimas horas se ha convertido en el epicentro de decisiones para enfrentar la escalada de violencia. Desde las 8:30 el mandatario se reunió con los miembros del cuerpo diplomático. Estuvo acompañado de la canciller Gabriela Sommerfield y del ministro de Defensa Giancarlo Lofredo. Los embajadores expresaron el respaldo al Ecuador y al presidente. Estados Unidos, Canadá, China, Argentina, Perú y Colombia, entre otros países, ofrecieron apoyo técnico y financiamiento. Total respaldo al Ecuador y sobre todo de ahondar las medidas regionales, porque los crímenes de este tipo son crímenes transnacionales. El presidente agradeció el apoyo internacional y les dijo que en un estado de guerra contra el terrorismo se requiere de unidad y que el gobierno ha pedido respaldo a la función judicial y a la Asamblea Nacional. Hemos tomado medidas que debieron haberse tomado hace mucho tiempo y que, gobiernos pasados no tuvieron la decisión de hacerlo. Estamos viviendo en un estado prácticamente de guerra. Alrededor de las 10 horas, Daniel Noboa salió para atender una entrevista radial y regresó a Carondelet. Se reunió con ministros y colaboradores para seguir con su agenda de seguridad. El país está en vías de pacificación y en vías de orden, y el llamado más bien a todos los ecuatorianos es a respaldar a los policías, a las Fuerzas Armadas, al presidente de la República y al gobierno.
En la Plaza Grande y 2 cuadras alrededor del palacio se mantienen 700 militares y 400 policías. Hay 2 filtros de seguridad y solo se permite el acceso de los vehículos de autoridades, ministros y sus agentes de seguridad. El Foro de Iniciativa Democrática, conformado por exmandatarios extranjeros y nacionales, respaldan la labor de Ecuador ante grupos delincuenciales. Byron Andino indica que hacen un llamado a la unidad nacional. 31 ex jefes de Estado y de Gobierno manifiestan su honda preocupación ante lo que llaman el despiadado ataque narcoterrorista que viene sufriendo el pueblo ecuatoriano. Lo hacen en un comunicado que titulan Declaración sobre el ataque del narcoterrorismo en Ecuador. Los exmandatarios pertenecen al Foro Iniciativa Democrática de España y las Américas y respaldan las acciones del presidente Daniel Noboa, así como la lucha frontal que, según ellos, deberá librar para enfrentar a los grupos delincuenciales, precautelar la vida de los ciudadanos e impulsar los procesos que enjuicien y condenen a los culpables de los delitos. Entre los que firman están Álvaro Uribe, de Colombia, Mariano Rajoy, de España, el argentino Mauricio Macri y Sebastián Piñera, de Chile. También los expresidentes Osvaldo Hurtado, Guillermo Lasso, Lenín Moreno, Lucio Gutiérrez y Yamil Maguad. El grupo, que se conformó en el 2015, también se había pronunciado el 22 de diciembre a favor de las investigaciones que empezó la fiscal Diana Salazar sobre la penetración del narcotráfico en la justicia y las instituciones ecuatorianas. Esta vez llama a las bancadas de la Asamblea, a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a las organizaciones sociales a abandonar sus diferencias políticas y conformar una sólida unidad nacional para restablecer la paz en Ecuador. Hay dudas en ciudadanos que temen que las compañías de seguros no cubran la destrucción de carros afectados por atentados terroristas. Diego Cuenca explica qué pasa con las pólizas de seguros ante el estado de conflicto armado interno declarado por el gobierno. Los atentados con explosivos contra vehículos que ocurrieron en 10 provincias causaron una duda en los ciudadanos, porque no saben si las compañías de seguros que contrataron cubren la destrucción de sus carros, en medio de un estado de conflicto armado interno, como lo decretó el presidente de la República. Televisazo consultó a un analista de seguros, quien indicó que las coberturas no se modifican, aunque hay exclusiones para ciertas circunstancias, según el contrato. Los seguros no cubren los daños de los carros que producen cuando el usuario infringe una ley. Por ejemplo, cuando el conductor sufre un atentado en su vehículo durante el toque de queda, porque se supone que en ese tiempo debió estar en su casa, tal como lo estableció el gobierno. Incluso si sufrió un siniestro de tránsito por ir a exceso de velocidad. Por esta confusión, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en un comunicado aclaró que las prestaciones y obligaciones adquiridas no se encuentran suspendidas por las aseguradoras. Y tampoco las empresas que financian servicios de atención integral de salud prepagada. Dado que no existe guerra con otro país, las pólizas y contratos continúan en vigencia. 4 meses de controversia entre el Servicio de Atención a Privados de Libertad y la aseguradora La Unión han permitido que la cárcel de máxima seguridad que tiene el país continúe con los techos destruidos tras un ataque de los grupos delictivos. Definir quién contrata al reparador es lo que impide que La Roca tenga precisamente una máxima seguridad. Informa Hernán Higuera. En medio de una nueva crisis carcelaria, La Roca, conocida como la prisión de máxima seguridad, gana otra vez protagonismo. Desde hace 4 meses tiene los techos rotos, la infraestructura afectada y no presta las condiciones para el traslado de los cabecillas de los grupos delictivos que en septiembre de 2023 aterrizaron un dron con carga explosiva. Desde allí, en lo legal, La Roca tiene problemas con su aseguradora. Fue la policía quien debió detonar controladamente la explosión y eso puso fuera de los riesgos a esta cárcel porque los daños se cubrían por vandalismo, malicia, motines, huelgas, conmociones civiles, azonadas y actos de sabotaje y terrorismo, incluyendo daños a terceros. Sin embargo, ese no es el problema que hoy mantiene a esta cárcel intocada. Hubo un acuerdo para que por $100,000 se hagan los arreglos, pero entre el SNAI y la aseguradora no coinciden en la contratación del proveedor que cambie los techos. SNAI pide que la aseguradora lo haga y la aseguradora que SNAI haga la documentación y la contratación del caso. El exdirector de SNAI, Mario Carrillo, lamenta que al caos penitenciario se sumen estas controversias. El proveedor que tiene que dar la aseguradora y que tienen que entrar a trabajar desde ya. Tenía que estar solucionado este momento. Televistazo solicitó información a la aseguradora sin respuesta.
SNAI dice que en su avalúo los daños a reponer superan los $110,000. La aseguradora ha ofrecido 97,000. Esas pequeñas diferencias hacen que el daño en los techos que da a los patios de La Roca sigan intocados. Por el toque de queda, cientos de viajes interprovinciales fueron cancelados. Los transportistas indican que cerca del 90% de unidades es víctima de las denominadas vacunas. Diego Puente con el reporte. Las cooperativas de transporte interprovincial de pasajeros suspendieron los viajes en las noches por el toque de queda que rige desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana. En la terminal terrestre de Quitumbe, en el sur de Quito, hay cooperativas cuyas últimas unidades salen a las 13 horas y 16 horas, hora límite para llegar, por ejemplo, a Loja, Esmeraldas y Guayaquil dentro del horario establecido por el gobierno. A provincias más cercanas como Tungurahua y Chimborazo, los buses están autorizados a salir hasta las 16 horas. Los usuarios se ajustan a los horarios, aunque se quejan de que las empresas no tengan información en Internet. Las cooperativas indicaron que el decreto fue sorpresivo y que subirán información poco a poco a sus redes sociales. Sin embargo, también ellas critican que la Agencia Nacional de Tránsito no haya regulado en el país el horario de salidas de los terminales terrestres. Mientras la Agencia Nacional de Tránsito, en base al decreto ejecutivo, no se pronuncia de manera oficial, cada terminal adopta una política distinta. Los transportistas apoyan la medida tomada por el gobierno porque han sido víctimas de ataques con disparos en las vías o sufren atentados por no pagar extorsiones. Casi el 90%, por no decir un 100% de la transportación está vacunada, está extorsionada. Las restricciones, que se extenderán por 59 días más, involucran a 313 cooperativas de escala nacional que limitaron sus operaciones a la mitad. El servicio de transporte público, aeropuertos y comercios del país retomaron sus operaciones poco a poco este miércoles. En la terminal terrestre de Guayaquil, solo 26 de las 87 cooperativas estaban abiertas. Y desde el martes hay menos arribos de aviones porque 11 vuelos internacionales fueron cancelados. Más datos con Estefanía Arias. Hay una aparente calma en las calles de Guayaquil. El transporte público retomó sus operaciones desde este miércoles 10 a las 5:30 de la madrugada. La afluencia de pasajeros es baja y de las 87 cooperativas de la terminal terrestre, solo 26 están trabajando. La cantidad está poca porque hay poco flujo, no hay estudiantes de universidad, no hay colegios, escuelas, entonces eso baja mucho la producción. En Quito la situación es similar. Hasta la estación de Quitumbe llegan pocos buses y pasajeros. El metro de la capital opera con normalidad. En Riobamba solo operaba el 10% de los buses. Aquí los ciudadanos buscan cómo trasladarse hasta la capital y Ambato. Mientras en Esmeraldas, solo el 50% de los buses urbanos están trabajando. En la terminal terrestre ubicada en el sur, solo 4 cooperativas brindan el servicio de forma irregular. Las otras 18 estaban cerradas. Y en Cuenca, el servicio de transporte público y tranvía opera con normalidad. Sin embargo, en la terminal solo el 70% de las cooperativas están atendiendo. La seguridad en el ingreso al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil se ha intensificado. Guardias privados revisan vehículos y documentos de quienes ingresan a esta terminal. Desde el martes se han reportado menos arribos debido a la cancelación de 11 vuelos internacionales y 3 nacionales. Una situación similar se registró en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Han cancelado un vuelo sobre todo entre Guayaquil y Quito. Ayer canceló un vuelo de Latam y canceló un vuelo de Bianca. También tuvimos la cancelación de un vuelo de JetBlue desde los Estados Unidos a Quito. Y obviamente el vuelo que tenía que salir de Quito hacia los Estados Unidos en la noche de ayer. En las zonas comerciales del norte y centro de Guayaquil el panorama es desolado. La mayoría de los locales están cerrados y otros operan solo con servicio a domicilio, por lo que sí hay deliveries entregando pedidos. En Babahoyo, provincia de Los Ríos, ocurre lo mismo. Aquí los restaurantes afirman que sus ventas se duplicaron gracias a los envíos. Estos sectores indicaron que solo si hay las garantías de seguridad y controles en las calles, irán retomando su jornada con normalidad. Escaneen el código QR que ven en pantalla en estos momentos para conocer más sobre el estado de los servicios públicos en las provincias. En ecuavisa.com está la información actualizada todo el tiempo para ustedes.
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley de competitividad energética propuesto por el gobierno con el carácter de urgente. Tuvo 131 votos a favor y 5 en contra por parte de Pachacutic. Esta ley propone incentivos para la producción y distribución eléctrica privada de forma excepcional. También beneficios tributarios para mecanismos alternativos de producción energética. El texto ahora volverá a la presidencia para su veto. A rescatar el centro. El problema del tránsito también es uno de los conflictos que reportan los residentes del casco colonial y quienes lo visitan. Lugares únicos que se encuentran solo en esta zona, pero que se vuelve complejo transitarlos. Carla Delgado amplía este tema. El centro histórico es un imán cultural que, además de sus residentes, alrededor de 30.000, alberga a diario una población flotante de 300.000 personas. Gente que llega a diario a trabajar o estudiar. Además, comerciantes informales. Turistas, también están quienes realizan trámites en las entidades públicas y municipales o acuden por los negocios exclusivos, como esta botica en donde se preparan las medicinas al instante, o este lugar donde hay telas importadas. La riqueza de su historia se entreteje en cada callejón. El casco colonial es relativamente pequeño, por lo que se torna complejo transitarlo. A esto se suma la cantidad de autos y buses que contaminan. La estrechez y mal estado de sus veredas no es definitivamente amigable con los peatones. La arquitectura del centro y sus calles claramente fue diseñada para otra época, incompatible con la carga vehicular a la cual hoy es sometido. Por ahora, una tercera parte del casco colonial está peatonizada, y eso está lejos de ser suficiente. Y si a pie es complicado, en automóvil es más difícil. En el centro histórico hay solo 6 parqueaderos para unos 1.800 puestos vehiculares, por lo que la presencia del metro podría ser una de las soluciones más importantes para dar accesibilidad a la zona, evitando la congestión y la contaminación.